Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a zambullir en un material que, bueno, más allá de las creencias de cada quien, es un pilar de nuestra cultura, la Biblia. Totalmente. Pero, ojo, no lo haremos desde el púlpito, sino desde la historia, desde la literatura. Usaremos como guía el libro ¿Qué sabemos de la Biblia?, de Ariel Álvarez Valdés. La idea es intentar descifrar algunos de sus enigmas más famosos, entendiendo que no siempre lo que se lee es lo que se quería decir. Exacto. Vamos a explorar esos códigos ocultos detrás de las palabras. Y para descifrar esos códigos, creo que es clave hacer un viaje en el tiempo. Hay que, digamos, ponerse en los zapatos y sobre todo en la mentalidad de gente que vivió y escribió hace 2000, 3000 años. Claro, el mundo era otro. Radicalmente otro. Su forma de ver las cosas, de narrar, de usar los números, era muy distinta a la nuestra. Y hoy vamos a ver que muchas veces esas aparentes contradicciones o los relatos más extraños en realidad esconden un mensaje mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Ok, empecemos por ahí, por algo que parece tan objetivo como los números. El libro que nos comparte nuestro oyente usa una analogía que me pareció genial. A ver. Dice, si un periódico de hoy publica que un edificio de 7 pisos se incendió, nadie duda. Eran 7 pisos. Ajá, es un dato. Pero si un evangelio dice que se recogieron 7 canastas de pan, la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los números en la Biblia? Lo que pasa es que para el mundo antiguo los números no solo servían para contar. Tenían una carga simbólica potentísima. O sea, no eran solo matemática. Para nada. Un número podía ser una cantidad, claro, pero la mayoría de las veces era un vehículo para transmitir una idea, un concepto teológico. Por eso el autor habla de 3 tipos de lectura: la cuantitativa, la simbólica y una tercera, aún más críptica, la gemátrica. Me interesa mucho la simbólica. ¿Me das un ejemplo? Claro. Pensemos en el número 3. Para ellos representaba la totalidad, seguramente por las 3 dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Ok, totalidad. Entonces, cuando leemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, el autor no está, digamos, llevando una cuenta exacta con un anotador. Está queriendo decir que la negación de Pedro fue total, completa, absoluta. Claro, no es un se equivocó 3 veces y ya, sino un lo traicionó de todas las formas posibles. Exactamente. ¿Y qué hay del 4? El 4 es el número del cosmos, del mundo creado. Piensa en los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Justo. Por eso cuando el Génesis describe el paraíso y dice que de él salían 4 ríos, no está dando coordenadas para buscarlo en un mapa. El mensaje es otro. El mensaje es que el paraíso abarcaba todo el cosmos, que el mundo entero estaba en armonía con Dios. Un momento, a ver si entiendo. Si el 3 es la totalidad y el 4 es el mundo, 3 por 4 es 12. Es por eso que el 12 es tan importante. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, ¿viene de ahí? Has dado en el clavo. Exactamente. El 12 simboliza la elección. Representa al pueblo elegido por Dios en su totalidad. ¡Qué bueno! Y es fascinante, porque si uno revisa las listas de las tribus o de los apóstoles en diferentes partes de la Biblia, a veces no suman 12 o los nombres cambian. ¿En serio? Sí, pero no importa. El autor siempre insiste en los 12, porque lo que quiere recalcar no es la cantidad de personas, sino la idea de que ese es el grupo de los elegidos. Vaya. O sea que el número ese titular es el mensaje principal. Totalmente. Y hay otro número que siempre me llamó la atención porque aparece por todas partes. El 40. Los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto, los 40 días de ayuno de Jesús. ¿Eso es coincidencia? No, para nada no es coincidencia. El 40 representa un periodo de cambio, un tiempo de preparación o de prueba. Es el tiempo necesario para que una generación dé paso a la siguiente. ¿Una transición? Una transición, eso es. Los 40 años en el desierto es lo que tarda en morir la generación de esclavos para que nazca una de hombres libres. Los 40 días de Jesús en el desierto marcan el fin de su vida privada y el inicio de su misión. Siempre es un número de cambio. Es como un lenguaje secreto a plena vista. Y mencionaste un tercer nivel, la gematría. Eso ya suena más misterioso. Y lo es.
Es un recurso que se basa en que, en hebreo y en griego, las letras del alfabeto también tienen un valor numérico. Ah, como que la A vale 1, la B vale 2. Justo así. Esto permite que cada palabra o cada nombre se pueda sumar para obtener una cifra. Y los autores usaban esto para esconder mensajes. Como por ejemplo. El ejemplo más claro está en el Evangelio de Mateo al inicio. Presenta la genealogía de Jesús y dice que hubo 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David al exilio y 14 más hasta Jesús. 3 series de 14. Exacto. Pero si uno revisa el Antiguo Testamento, se da cuenta de que Mateo omitió nombres para que la cuenta le diera justo 14. O sea, lo forzó. Fue deliberado. ¿Por qué? Porque en hebreo el nombre del rey más importante, David, que se escribe DVD, Ajá. suma exactamente 14. La letra Dalet vale 4, Vav vale 6 y Dalet otra vez, 4. 4 más 6 más 4, 14. Ahí está. Al organizar todo en 3 series de 14, Mateo está gritando, en código, que Jesús es el trípere David, el Mesías definitivo que todos esperaban. ¡Qué locura! O sea, el mensaje no está en la lista de nombres, sino en el número que los agrupa. Y con esta lógica, ¿podemos descifrar al famoso 666 del Apocalipsis? Exactamente con esa lógica. El propio libro dice que es la cifra de un nombre. Por siglos se especuló quién era. Claro. Pero si tomamos el nombre del emperador romano que en esa época perseguía a muerte a los cristianos, Nerón, César, y lo transcribimos a letras hebreas, A ver. la suma de sus valores numéricos da precisamente 666. Era una forma de denunciar al tirano sin que te cortaran la cabeza, un mensaje encriptado para su comunidad. Entender estos códigos numéricos me hace pensar en los códigos narrativos. Historias que damos por sentadas y que quizás no son lo que parecen, como la de Caín y Abel. Hay algo que, desde niño, nunca me cerró. Si solo estaban Adán, Eva y sus 2 hijos, y Caín mata a Abel, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Es la pregunta del millón, ¿no? Claro, el texto dice que se fue a otra tierra y fundó una ciudad. ¿Con quién? Bueno, la respuesta es que probablemente estamos leyendo 2 historias distintas que fueron pegadas. La investigación bíblica sugiere que el relato de Caín evolucionó en 3 fases. Ok. La primera fue un relato oral, muy antiguo e independiente, sobre un héroe fundador de una tribu de beduinos nómadas, los cainitas. Ah, o sea, una historia aparte. Exacto. En esa historia original, el mundo ya estaba poblado, había otras tribus, otra gente. Caín no era el hijo de la primera pareja, sino el ancestro de un clan. O sea que Caín era como el protagonista de su propio spin-off que luego metieron en la serie principal. Esa es una gran analogía. Exacto. En la segunda fase, los israelitas, que eran vecinos de los cainitas y veían que tenían una vida muy dura en el desierto, reinterpretaron la historia. ¿Cómo? Se preguntaron, ¿por qué viven así? Y su respuesta teológica fue, deben estar pagando por un crimen terrible. Y ahí se inventaron la figura del hermano asesinado, Abel, cuyo nombre en hebreo, Hebel, significa soplo, nada, vacío. Es casi un personaje simbólico. Es una figura literaria para justificar el castigo. Y la tercera fase es cuando todo esto entra en el Génesis. ¿Qué es cuando lo leemos hoy? Así es, un redactor final, quizás en la época del rey Salomón, tomó esta vieja historia y la puso justo después de la de Adán y Eva. ¿Pero no le importaron las incoherencias? No le quitaba el sueño la esposa de Caín. Su intención era teológica. Enseñar que el pecado no solo entra por la relación del hombre con Dios, como Adán, sino también por la relación de los hombres entre sí, como Caín. El mensaje era más importante que la coherencia. Ok, la historia de Caín es una construcción teológica. Eso me lleva a pensar en otra, la caída de las murallas de Jericó. Sacerdotes dando vueltas, trompetas, un grito y ¡pum!, los muros se caen. Una escena muy cinematográfica. Totalmente. Pero, ¿qué pasa cuando la arqueología entra en juego ahí? Ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las excavaciones en el lugar de la antigua Jericó, un montículo llamado Tele Sultán, son muy, muy claras. La gran ciudad amurallada de Jericó fue destruida, sí, pero alrededor del año 1550 a.C. Espera, ¿1550? Sí,
Y después de eso, el lugar quedó prácticamente abandonado y en ruinas por siglos. Un momento. ¿Me estás diciendo que cuando Josué y los israelitas supuestamente llegaron a Jericó, que fue como en el 1200 a.C., Ajá. las murallas ya llevaban más de 300 años en el suelo? Exactamente. Cuando Josué llegó, allí no había una fortaleza imponente, sino, a lo sumo, una pequeña aldea sin defensas. No hubo una batalla épica por una ciudad amurallada, porque, sencillamente, no había murallas que derribar. Entonces, ¿qué es lo que leemos en el libro de Josué? No leemos una crónica de guerra, leemos una celebración litúrgica, una procesión. Fíjate en los detalles. No hay generales, hay sacerdotes, no hay armas, hay trompetas y el arca de la alianza. Y todo gira en torno al número simbólico de la perfección, el 7. 7 días, 7 vueltas. 7 trompetas. Es un ritual. Entonces, ¿qué narra el texto? ¿Una fantasía? Narra la interpretación de fe de un evento. Para los israelitas que llegaron a esa tierra, encontrar en ruinas la que había sido la principal fortaleza que les cerraba el paso fue una señal divina. Ah, Su conclusión fue: no fuimos nosotros, fue Dios quien derribó las murallas para nosotros. La historia bíblica no describe cómo cayeron las murallas, sino que celebra quién creían ellos que las había derribado, aunque hubiera sido 350 años antes. este cambio de chip, de separar el hecho histórico de la interpretación de fe, es total. Pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Pienso en una escena tan íntima como la Anunciación a María. Es un diálogo privado entre ella y un ángel. ¿Cómo es posible que el evangelista Lucas conozca esta conversación palabra por palabra? La clave, de nuevo, no está en una grabadora celestial, sino en la literatura. Lucas construye esa escena usando un molde, un esquema literario que cualquier lector judío de su época reconocería al instante. Un molde. Sí, el relato de anunciación de un nacimiento milagroso. Este esquema, que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, tiene siempre 5 pasos fijos. A ver si entiendo. Como una fórmula. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Siempre son los mismos. Primero, la aparición de un mensajero de Dios. Segundo, el personaje que lo ve siente miedo o se turba. Ok. Tercero, el mensajero da el mensaje divino. Cuarto, el personaje pone una objeción o hace una pregunta. Y quinto, el mensajero le da una señal para confirmar el mensaje. Apliquémoslo a María. 1. Aparece el ángel Gabriel. 2. Ella se turbó. 3. Le anuncia que concebirá al Hijo de Dios. Ajá. 4. Ella objeta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y 5. La señal. Tu parienta Isabel también ha concebido. Encaja a la perfección. Encaja porque es el molde. Lucas usa este mismo esquema punto por punto unos versículos antes para narrar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. O sea que no es la primera vez que lo usa. Y el molde ya se había usado para Isaac, para Sansón. Lo que hace Lucas es usar una forma literaria conocida para transmitir una verdad teológica. La pregunta de María no es tanto un recuerdo histórico de su duda. Es el recurso. Es el recurso literario que le da pie al ángel para explicar la naturaleza divina de la concepción. Lo histórico es el mensaje central. Jesús es el Hijo de Dios, no los detalles de la puesta en escena. Y hablando de mensajes que se pueden malinterpretar, hay una ley del Antiguo Testamento que siempre suena increíblemente violenta. Ojo por ojo, diente por diente. Uf, sí. Uno le escucha y piensa en venganza pura y dura. Y es una de las mayores ironías, porque en su contexto original, esa ley fue un avance humanitario sin precedentes. ¿Un avance humanitario? ¿Cómo? Para entenderla, hay que saber qué había antes. En el Antiguo Oriente Próximo, la ley que imperaba era la de la venganza de sangre sin límites. Una escalada sin fin. Exacto. Si alguien de un clan le hería un ojo a un miembro de tu clan respondía matando a varios miembros del suyo, lo que desataba una espiral de violencia por generaciones. Una locura. Lo que hizo la ley del talión, o ley del ojo por ojo, fue algo revolucionario: ponerle un límite a la venganza. Ah, un tope. Un tope. Por primera vez se estableció un principio de proporcionalidad. El castigo no puede ser mayor que el crimen.
Y, esto es crucial, no era un permiso para que los individuos se vengaran, sino un principio para que lo aplicaran los jueces en un tribunal. Frenó la violencia descontrolada. Es contraintuitivo. Lo que hoy nos parece brutal en su momento fue un avance. Es increíble cómo cambia la perspectiva con el contexto. Totalmente. Y claro, luego llega Jesús y va un paso más allá. Justamente. Jesús supera esa ley no porque fuera mala en su origen, sino porque el listón moral había subido. Él propone romper por completo el ciclo de la retribución con el perdón. Es una evolución. Es toda una evolución. De la venganza ilimitada se pasa a la justicia limitada del ojo por ojo y finalmente a la misericordia ilimitada del perdón. Entonces, si tuviéramos que destilar una idea central de todo este recorrido, diría que para leer estos textos antiguos de manera honesta, hay que hacerse constantemente la pregunta: ¿qué tipo de texto estoy leyendo? Exacto. ¿Es una crónica, una ley, una leyenda, un poema? ¿Este número es una cantidad o un símbolo? Entender eso no le quita valor al texto, al contrario. Lo enriquece. Lo enriquece. Revela la verdadera y profunda intención de sus autores. Y si conectamos los puntos, lo que vemos, especialmente en el ejemplo de la ley del talión, es una increíble evolución moral dentro de la propia Biblia. Cierto. No es un libro con una moral estática, sino el registro de un camino, de una búsqueda, que va desde la violencia tribal hasta la propuesta radical del amor al enemigo. Muestra una humanidad en diálogo con su idea de Dios, una idea que va madurando. Y eso nos deja con algo para reflexionar, ¿no? Si la comprensión de conceptos tan básicos como la justicia, la moralidad, evolucionó tanto dentro del propio periodo en que se escribieron estos libros, ¿qué nos dice eso sobre nuestro papel como lectores hoy? Buena pregunta. ¿Es la comprensión de estos textos algo que se cerró hace 2000 años? ¿O es un proceso dinámico que exige seguir dialogando con ellos, con sus contextos y, por supuesto, con nuestro presente?